Ahora vamos a hablar sobre cómo podemos nosotros aprender también grandes enseñanzas de inspiraciones basadas en algunos libros, como por ejemplo relatos novelados o escritos que aparentemente no son reales, que están basados un poco como la inspiración o la fantasía de sus autores, y que sin embargo estos autores han podido plasmar a través de esas historias, de esos cuentos, de esos relatos, verdades importantes, casi pudiéramos decir como verdades ocultas que están ahí para que a través de la diferente trama de esos libros podamos nosotros encontrar esos mensajes especiales para cada uno de nosotros. Y esto no solamente ocurre en libros, sino también ahora en videos, en la música, en las series, en las películas. Siempre hay mensajes velados y que cada persona, dependiendo de su preparación y de lo que anda buscando en la vida, va a identificarse con alguno de estos principios. Vienen a mi mente ahorita algunos libros que llegaron a mis manos hace algunos años y que me sirvieron para esto que estoy comentando. Por ejemplo, el libro de Siddhartha de Hermann Hesse, donde este autor, premio Nobel, eh, escribe sobre la historia de un joven en la antigua India y su proceso de su búsqueda espiritual. Es un libro excelente. Es una novela y sin embargo las enseñanzas, los procesos y las experiencias que se narran de este personaje y de los demás personajes del libro nos hablan directamente a nosotros de nuestra propia búsqueda. Otro libro que se me viene a la mente es Levantando la cortina de Rodolfo Benavides, donde este autor plasma en esta novela toda una serie de enseñanzas reveladas a través de círculos espiritistas, donde este autor se nutrió o absorbió estas enseñanzas y luego las plasmó gracias a su genio literario en una especie de novela. Y otro más que también se me viene a la mente es el libro de la novena revelación o la profecía celestina de James Redfield, donde también el autor, haciendo una especie de relato novelado, va dándonos una serie de mensajes muy importantes del proceso, del desarrollo espiritual de todos y cada uno de nosotros. Y ahora voy a hablar más particularmente de este libro que se llama Herencia del Pasado. Este libro está ya aquí en mi canal de YouTube. Lo pueden ver como un audiolibro, lo pueden escuchar en sus partes, en sus diferentes partes. Y voy a extraer de este libro, que también es un relato novelado, algunas de las enseñanzas. Pero primero voy a explicar cómo nació este libro. Resulta que siendo yo muy joven, que empiezo a recibir inspiraciones que me llegan sin yo buscarlas a través de varios años, resulta que recibí 70 mensajes, digamos, como en prosa, que después se convirtieron en mi libro Escritos de un buscador de la verdad. Posteriormente le agregué notas y comentarios a los mensajes originales. Pero al mismo tiempo que iba recibiendo estos mensajes como en prosa, también recibía mensajes como poesías o como poemas. Yo no soy poeta, no me considero un poeta, ni tengo estudios relacionados con esta maravillosa disciplina. Y sin embargo, sin buscarlo, me fueron llegando estos mensajes en forma como de poemas. Fueron también 70 el número 70 poemas y 70 mensajes en prosa, sin yo buscarlo, sin pensar que esto fuese posible. Y con el paso del tiempo, esos poemas, se me ocurrió irlos compartiendo en mis otros libros que he ido escribiendo, ya al paso de muchos años, para que no se perdieran esos mensajes, digamos, originales. Pero dentro de mis primeros libros, mis primeras experiencias, se me vino la idea de escribir el relato de un joven estudiante latinoamericano
que viaja a Europa, a Italia precisamente, a buscar sus raíces, a hacer unos estudios de posgrado. Pero las características de este joven es que era materialista y ateo. Y resulta que en este proceso conoce varias personas en su universidad que le van proporcionando enseñanzas de tipo filosófico, muy profundas, espirituales también, y va produciéndose una transformación en este joven de ser un materialista, escéptico, que dudaba de todo, que no estaba seguro de nada, a tener experiencias propias ya de tipo espiritual y de tipo místico. Es decir, un místico es aquel que busca la unión con Dios. Y viene esta transformación de este joven. Y estos personajes que aparecen en el libro son los que le van dando enseñanzas de muy variadas relacionadas con el proceso del desarrollo espiritual de todos y cada uno de nosotros. Esa es una de las aportaciones del libro, que aunque es un relato novelado, las enseñanzas están basadas en las enseñanzas milenarias que se enseñan en escuelas esotéricas y metafísicas, filosóficas e incluso en libros antiguos religiosos. Y todo eso lo iba yo entre recibiendo y compaginando para crear esta narración. Pero ahí incluí algunos de los poemas estos que les menciono, solamente 40 poemas, y se fueron como entrelazando con el relato, puesto que este joven, junto con un investigador de ahí del centro donde él estudiaba, descubren un antiguo manuscrito de un poeta del pasado y lo empiezan a traducir y lo empiezan a interpretar. Y estos escritos se supone que eran estos poemas de ese poeta antiguo y los empiezan entonces a traducir y a tratar de interpretar. Conforme los van interpretando, el joven, el estudiante, comienza a tener experiencias de diferentes tipos que van produciendo esta transformación de su conciencia. Y solamente voy a tomar algunos de estos poemas, y no todos, solamente ciertos fragmentos, para ilustrar como el contenido o la esencia que podemos encontrar. Si ustedes después quisieran leer el libro en papel, lo pueden encontrar en amazon.com, o si quieren escuchar el audiolibro, pues está aquí en mi canal totalmente disponible a todas las personas. Uno de los primeros poemas se llama Maya. Maya es una palabra del sánscrito, es decir, antiguo idioma de la India, que en aquel entonces que yo recibí este poema, pues no tenía una idea clara o ni siquiera sabía que esto existía realmente. Tuve que investigar después de qué se trataba. Tenía como la idea nada más por lo que dice el fragmento que voy a compartirles. Dice: oh Maya, aléjate de mí, yo te lo pido, y déjame ver las cosas en su real sentido. Los hombres al tenerte viven dormidos y al alejarte tú se despiertan sorprendidos. ¿Por qué estás junto a mí si yo he elegido ver las cosas como son y no como aparentan? Ese es uno de los primeros poemas que en lo personal, fuera de la novela, en lo personal, cuando yo recibí esto me impactó muchísimo porque entonces me empecé a cuestionar sobre la realidad. Este poema me ayudó a ver, bueno, ¿qué es lo que vemos nosotros, lo que percibimos? ¿Por qué hay tantas opiniones de todas las personas? ¿Por qué hay tantas diferencias de estas opiniones? ¿Cuál es realmente la verdad? ¿Cuál es la realidad? Y me tardé muchísimos años en tratar de entender un poco de este concepto, hasta que me llegó a mis manos un escrito, un documento, donde las personas que hablaban sobre esto decían que había dos realidades. Una realidad de primer orden, que es una realidad externa a nosotros, objetiva, y que no depende de nosotros. Es decir, si nosotros no estuviéramos allí, esa realidad sigue vigente. Por ejemplo, la naturaleza, el planeta. Si nosotros desapareciéramos, si yo desaparezco ahorita, o tú que me estás viendo en este video, desapareciéramos, el planeta como quiera va a seguir y la vida va a seguir. Entonces, esa realidad que es independiente de nosotros, esa es la realidad de primer orden. Esa existe, ahí está.
El problema de nosotros, seres humanos, es que cuando queremos ver esa realidad, lo que vemos no es la realidad en sí, sino nuestras propias proyecciones, nuestra propia interpretación, nuestra propia percepción limitada por nuestros sentidos y por nuestra mente de esa realidad. Y esa es la realidad de segundo orden. La realidad de segundo orden es una realidad subjetiva, es decir, de cada uno de nosotros. Y es donde algunas personas a veces se apoyan para decir, bueno, esa es tu verdad y yo tengo la mía. Y caemos en una especie de relativismo filosófico, es una corriente estudiada en filosofía que se llama el relativismo, que hay muchas críticas al respecto porque aunque tiene cierta validez, cuando se lleva a un extremo, no nos unifica en criterios. Entonces, tenemos que partir, o sea, el relativismo habla de que no existe como si una verdad en sí, sino que existen solamente puras percepciones individuales y por lo tanto como que cada quien puede pensar lo que quiera o creer lo que quiera, ¿no? Y eso es en parte cierto, pero es como la mitad. La otra mitad es que existe algo sobre lo que nuestra percepción se está apoyando. Es decir, yo tengo una percepción de algo o una idea de algo porque existe ese algo. Si no existiera ese algo, ¿cómo tengo la percepción? Entonces es lo que decía este documento, que fue lo que a mí me ayudó para entender luego, regresarme muchos años atrás para poder entender lo que decía este poema. O sea, existe una especie de ilusión del mundo que ya en la antigua India y muchas culturas anteriores lo habían mencionado grandes filósofos, grandes pensadores, como que nosotros no vemos la realidad tal cual es. Y entonces a través de la disciplina, a través de la búsqueda espiritual, a través de la meditación, a través de la oración profunda, se buscaba llegar precisamente a conectarnos lo más posible con la esencia de esta realidad, puesto que nuestra percepción se reconoce que está limitada. Este es otro fragmento de otro de los poemas, se llama Incomprensión. Dice, mi mente humana no alcanza a comprender los enigmas divinos, mas sin embargo, ha mucho tiempo las dudas han quedado atrás. Porque así como una copa de arcilla se llena de agua pura, sin poder contener el mar sereno, así mi alma, llena del elixir eterno, está, sin poder contener toda la verdad divina. Es como una continuación, en cierta forma, porque aunque la verdad es muy amplia y es muy difícil poderla nosotros eh, aprender, o sea, tener completamente, si podemos llenarnos en nuestra capacidad. Si nuestra mente o nuestra conciencia es como una copa de arcilla y queremos meter aquí en la copa de arcilla un mar o un océano de la verdad, pues definitivamente no se va a poder. Estamos limitados, pero sí podemos llenarnos plenamente. Y si cada uno de nosotros nos llenamos plenamente de esa misma agua que viene siendo las verdades universales, entonces vamos a estar plenos, aunque no tengamos toda la absoluta verdad. Y eso nos da el camino también de la humildad. O sea, ningún ser humano tenemos, según nuestra estructura física, mental o espiritual, la capacidad para contener todo lo que existe. Pero sí podemos llenarnos en nuestro recipiente plenamente. Y cuando una persona se llena plenamente, encuentra el gozo espiritual y encuentra la felicidad. Y decían los textos antiguos de la India, aquel que encuentra su propio Atman, Atman para la filosofía de la India es la presencia de Dios en nuestro corazón. Aquella persona que encuentra su propio Atman en su corazón, encuentra la dicha toda, la felicidad completa y la plenitud y la sabiduría. A eso se refiere. Entonces, ¿es posible? Sí es posible, pero a nuestro nivel. Y por eso decía yo que ese es también el camino de la humildad. Y este otro fragmento de otro poema que se llama Búsqueda, termina el poema con estas como afirmaciones
que también está muy, muy por encima de mi capacidad cuando yo las escribí o cuando yo las recibí, que no las pude entender plenamente, y al paso de los años vuelvo otra vez y me regreso y voy entendiendo un poquito más cada vez. Pero fíjense cómo dice, como si el poeta o la persona que está escribiendo esto recibiera estas ideas. Dice, yo estoy en todas partes y en donde estoy hay perfección. Yo soy el todo en todos y en donde soy hay perfección. Yo soy el yo soy con mayúsculas. Yo soy el yo soy y en mí hay perfección. Esto también me sobrepasaba totalmente a mi pobre comprensión de joven de 18 años de aquel entonces y todavía me sobrepasa, lo reconozco. Pero al paso de los años he ido encontrando otras claves a través del estudio, a través de la investigación, a través de otras experiencias que me validan de alguna manera eso que yo capté, porque el nombre de Dios que se le reveló a Moisés, el gran profeta del pueblo judío o el pueblo hebreo, es yo soy en español. En su idioma original dicen los eruditos que es Yod, He, Bao, He. Yod se traduce como yo. He es el verbo, como soy. Bao es un conector, como el que. Y otra vez he, otra vez el verbo es soy. Traducido al español sería yo soy el que soy. Es decir, el nombre de Dios es que Él es el único que es en todo el universo, en todo el cosmos. El uno, por eso decían los musulmanes, Alá es uno, la unidad total, refiriéndose a este concepto, ¿no? Entonces, pero aquí hay un fenómeno muy interesante. Aquí viene en esta revelación o en esta inspiración en tres partes. Primero dice, yo estoy en todas partes. Es decir, esto se conoce como, después descubrí, muchos años después, que esto es como el Dios manifestante, es decir, la manifestación de Dios en todas partes. Como también se dice en alguna doctrina cristiana, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Esa es la expresión de Dios en todas partes. Pero luego tenemos otra segunda enunciado, otro segundo enunciado que dice, yo soy el todo en todos. Esa es la presencia de Dios en nuestro corazón. O sea, todos nosotros tenemos una parte de Dios mismo dentro de nuestro corazón. Y ese es con el que nos comunicamos o con el que nos podemos comunicar a través de la oración. Y es lo que viene en los evangelios cristianos cuando supuestamente Jesús les dice a sus discípulos, tú cuando ores, ve a tu habitación, cierra la puerta y en silencio, comunícate con tu Padre Celestial que mora en lo secreto. Y tu Padre Celestial te responderá tus oraciones. Viene con otras palabras, desde luego, pero esta es la idea. O sea, es el mismo concepto que viene aquí, eso se le conoce como el Dios inmanente, es decir, la presencia de Dios ya en cada uno de nosotros. Y hay todavía un tercer enunciado que dice, yo soy el yo soy. Y ese se le conoce como el aspecto trascendente de Dios. Ese es el que está en todo. Es como el creador absoluto de todo. Entonces, esos son tres aspectos de la divinidad, como en todo el universo, en cada uno de nosotros y en todo cuanto existe. Pero imagínense un joven de 18 años que no anda pensando en eso, que no anda buscando eso, que no ha leído eso, que no ha estudiado eso, y de repente captar esas ideas. Y me he tardado muchísimos años en poder ir entendiendo un poco más cada vez sobre eso. Este es otro fragmento de otro poema, dice la oración. La oración es el canto del alma, es el canto del alma, que le canta con gran devoción al amor, que es eterno, infinito y que mora donde mora Dios.
Vienen más cosas, pero eso es nada más un fragmento, ¿no? O sea, un concepto de oración muy poética. Es el canto del alma que le canta con todo su amor, al amor que es eterno, infinito y que mora donde mora Dios. Y este es otro fragmento de otro poema que se llama Discípulo. Dice, y en un éxtasis sublime y armonioso se da cuenta de toda la verdad. Es cuestión de aquietar las emociones, poniendo en reposo el cuerpo todo y parar el pensamiento destructor. Es una clave que también me tardé muchos años en entenderlo hasta que empecé a practicar meditación, a practicar yoga, practicar oración profunda, para poder entender esto que venía aquí en ese poema, de que cuál es la clave para profundizar en nosotros. Dice, aquietar las emociones, poniendo en reposo el cuerpo todo, es decir, como relajar nuestro cuerpo y parar el pensamiento destructor. Cuando tú logras detener tu pensamiento, no quiere decir no pensar en nada, porque la mente siempre está pensando, pero el pensamiento negativo, el pensamiento destructor es el pensamiento negativo. Cuando puedes ya observar tus pensamientos sin que te inquieten, sin que te preocupen, simplemente los observas, aquietas tus emociones, o sea, ya no estás alterado por nada y tu cuerpo está relajado, ahí es donde te conectas con esa presencia de Dios a través de tu propia alma. Este es otro fragmento de otro poema, dice, cuando nada te afecte. Cuando nada te afecte, ni el nacer de una vida, ni el morir de una muerte. Cuando puedas andar por la vida sereno, aunque sientas que sangra el corazón en tus venas, e impávido seas como un roble viejo que todo resiste sin rencor ni recelo. O sea, aquí hablan de cómo llegar a un nivel tan impersonal en la vida que en realidad ya no seas afectado por las vicisitudes del mundo y de las circunstancias. Hay que vivirlas, pero ya sin ser tan afectado. Eso es lo que aquí en este poema es como una invitación de que sí se puede, de que todos podemos, si seguimos este camino de la búsqueda interior, llegar a ese punto de vivir en una vida de mayor plenitud. Y este es el último fragmento que voy a compartir en esta noche. Dice así, oh Dios infinito, todos te adoramos. Perdona las faltas de nosotros mismos, cuando nos olvidamos de amar al hermano, levantar al caído, enjugar las lágrimas del que solo lucha, del que vive solo, sin contar a nadie sus cuitas de amor. Señor, escucha este ruego que te hacemos todos los seres de esta tu hermosa creación. Esos son algunos fragmentos de algunos de estos poemas que yo recibí hace muchos años y que se plasmaron en este libro de Herencia del Pasado. Y como les digo, no solamente vienen los poemas que son para meditar, reflexionar sobre ellos. Si escuchas el audiolibro, yo te sugeriría que cuando aparezcan estos poemas, los detuvieras y los volvieras a escuchar, que no lo escuches de corrido, porque tienen mucha profundidad que incluso a mí me rebasan en mi comprensión. Y ahí es donde yo compruebo que de alguna manera los seres humanos sí podemos recibir ideas muy superiores a nuestra mente, a lo que conocemos o a lo que hemos estudiado. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen estas inspiraciones?
definitivamente tienen que venir de algo bueno y superior a nosotros. ¿Por qué? Porque nos hablan de puras cosas que nos ayudan a ser mejores personas, más felices, a tener paz, a ser más compasivos con los demás, a reconocer que hay un plan divino para la humanidad y a no dejarnos envolver por tantas ideas que existen confusas en los medios, ahorita en las redes sociales, que qué bueno que haya más oportunidad para que las personas podamos expresarnos y respetar las ideas de todas las personas. Pero también hay que desarrollar el discernimiento espiritual para saber cuáles ideas tienen fundamento o al menos vibran con nosotros, resuenan con nosotros y tener siempre la libertad de pensamiento para decir, pues de este autor voy a tomar esto que a mí me parece adecuado y esto que no lo entiendo o que no vibra conmigo, pues lo hago a un lado, no pasa nada. Y tener ese criterio para poder leer cualquier cosa, estudiar cualquier tema y luego llegar a nuestras propias conclusiones. Yo te invito para que en tu oración profunda o en tus meditaciones pidas también, si nunca has tenido todavía alguna demostración que te sirva a ti como fundamento de que realmente existe un plan divino para la humanidad, de que existen seres superiores espirituales que nos están cuidando y protegiendo, independientemente del nombre que les des e independientemente de el medio a través del cual tú hayas llegado a estas conclusiones. Pero si has tenido alguna experiencia que te diga que realmente la vida es más profunda de lo que a veces los medios o la cultura en la que vivimos parece que nos señalan, porque de pronto parece que estamos solamente en una cultura muy materialista, muy consumista, y yo no lo veo malo en sí, sino no quedarnos ahí, nada más no quedarnos atrapados ahí, no, sino ir más profundo a lo que cada uno de nosotros vibra en su corazón. Te invito para que sigas en tu proceso de búsqueda espiritual. Hasta el próximo video.